RTP. Ya está nuestro entrevistado a esta hora de la mañana, 7:07. Vamos a darle paso al asambleísta por la provincia de La Suay, Adrián Castro. Vamos a hablar de este tema justamente también, del IVA en alimentos procesados, para ver si podemos ampliar en entendimiento lo que ha estimado o establecido o actualizado el SRI, pero además de la ley ya de ordenamiento territorial y uso de suelo. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mafer, Astrid, un gusto estar con ustedes, un saludo a la distancia y un saludo a todas las amigas, amigos que nos están viendo y escuchando desde sus hogares y oficinas también. Gracias a usted, asambleísta. A ver, usted ya nos ha de haber estado escuchando mientras esperaba en la sesión de lo que estábamos conversando, ¿no? Cómo esto puede realmente trastocar en la canasta familiar de muchas personas que presentan problemas de salud, sobre todo intolerancia a la lactosa, que son celíacas, entre otros problemas, porque necesitan un consumo especial de alimentos, por ejemplo, fideos sin gluten o leche descremada, deslactosada, para que pues no puedan desmejorar en su salud. ¿Cuál es la explicación que se puede tener en medio de lo que se ha actualizado, o sea, decidido o expresado a través del Servicio de Rentas Internas? Bueno, la noticia es de antes de ayer, en donde los medios de comunicación, entre otros, dieron a conocer al país sobre aquello. Yo esta semana estuve, bueno, más bien dicho, los asambleístas o la Asamblea Nacional estuvo sesionando en el Oro, y por lo tanto lo más responsable sobre este tema, considerando que es una decisión además del Ejecutivo por parte del SRI, es solicitar información al respecto. Así que estamos preparando nosotros básicamente un pedido de información. Los asambleístas tenemos la potestad, la posibilidad de hacer precisamente ese tipo de acciones para poder conocer a qué se debe, de qué se trata, cuáles son las motivaciones y comprender exactamente la finalidad de este asunto. De tal manera que entre el día de hoy o el día de mañana estaremos ya ingresando el oficio de pedido de información para tener precisamente al detalle exactamente el motivo, la causa, la razón el tema del IVA en estos productos. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. María Fernanda Perrone le saluda. Porque de verdad que muchas dudas nos representaba eso. Ahora, mientras tanto, ¿qué? Porque ya una vez que es obligatorio el pago, pues ya hay una afectación económica. ¿Esos 2 días que se toman es por algún tipo de consenso, o eso dice la norma, o hay que reunir algún tipo de firmas dentro de la formalidad, me refiero, asambleísta? Para nada, comprendiendo las disposiciones, haciendo un análisis de las resoluciones que se tenían antes y las que están el día de hoy vigentes, y básicamente por la causa y la razón que le acabo de manifestar. No estábamos nosotros en la ciudad de Quito, estábamos más bien en el Oro, y eso representa sin duda alguna nosotros darnos el tiempo para poder revisar a cabalidad y no hacer un pedido sin los sustentos nuestros que tienen que ir acompañados. Entre el día de hoy seguramente estaremos enviando el pedido de información. No es un tema de días, es más bien un tema de analizar nosotros también de qué se trata esto, conseguir las resoluciones. Muchas de las antiguas resoluciones no estaban cargadas al portal del SRI, por ejemplo, entonces hay que hacer un trabajo responsable en ese sentido. Y justamente, asambleísta Larisa Marangoni le habla. Hay 2 temas aquí importantísimos. La socialización, siempre hablamos de la socialización. No hubo socialización, no hubo unas mesas de trabajo para poder entender no solamente los productores, sino también el consumidor. ¿Qué está pasando con esas socializaciones que no se ejecutan y lanzan esta decisión sin realmente ver la situación económica del país que está sucediendo, la falta de empleo y cada vez menos la posibilidad de que las personas puedan cumplir esa canasta básica? Y segundo, el tema, no sé si de Cuenca, sobre que el presidente habla sobre el agua potable contaminada. Bueno, en primera, yo le puedo decir, conocimos la noticia, al igual que ustedes, el día me parece que fue el día martes, Sí. Cuando los medios de comunicación sacaron precisamente aquello, y en función de eso nosotros inmediatamente nos pusimos a revisar todas las resoluciones del SRI, del Ministerio de Finanzas,
a lo largo de los últimos 5 años. Esto nos permite a nosotros trabajar en un documento lo suficientemente robusto para hacer un pedido de información. Desde mi punto de vista, al igual que usted, yo coincido, ese tipo de resoluciones tienen que ser socializadas, no están socializadas, si no están socializadas con los gremios, si no están socializadas con las asociaciones, por ejemplo, yo creo que ahí se comete un error, porque todo esto tiene que conocer la ciudadanía previamente. Entonces, partiendo de aquello, este rato nuestra labor como fiscalizadores, porque el legislador no solamente hace leyes, sino tiene que fiscalizar, y además la fiscalización tiene que ser en todos los niveles, tenemos que pedir a la SRI explicaciones sobre este tema para poder nosotros como asambleístas tomar las directrices del caso dentro de este tema. 1. 2. Yo sí considero que todo proceso de fiscalización tiene que partir de un análisis coherente, de un análisis absolutamente serio, y no de un análisis de un show mediático, un show político, como suelen hacer desde otras bancadas. En este caso, la Revolución Ciudadana, que siempre se ha caracterizado por hacer una fiscalización paupérrima primero y luego hacer escándalos todos los días, porque para eso están. Ahora, una vez que nosotros tengamos esta respuesta, nosotros mismos, desde nuestra bancada, haremos nuestro pronunciamiento. Entiendo que no soy el único asambleísta preocupado por este tema, sino son varios colegas, y en función de esto estaremos nosotros pronunciándonos, obviamente ya con detalles y con datos que nos arrojen las instituciones correspondientes. Sí, con respecto al agua, yo creo que el agua en Cuenca ha sido factor fundamental, trascendental. De hecho, yo lo que les puedo decir es que hay actores políticos que, por ejemplo, hoy en Cuenca se oponen a uno de los proyectos más importantes, que es el proyecto Soldados Yanuncay, un proyecto que no solamente nos garantiza agua a los cuencanos hasta el año 2050, sino que además hace un control de caudales para evitar las inundaciones que hace 2 semanas tuvimos y que causaron pérdidas y destrozos a muchísimas familias. Y en ese sentido creo que el análisis que están haciendo por parte del Ministerio del Ambiente es importante, y efectivamente todo lo que tenga que responder, en ese caso la empresa pública de agua, frente a ya existe incluso una denuncia en la Fiscalía en la ciudad de Cuenca por parte del Ministerio del Ambiente, pueda dar resultados en función de la salud y los intereses de los cuencanos, ¿no? Porque es lo más importante, sin duda alguna. Muchas gracias, asambleísta. Manuel Murrieta le saluda. Usted nos contaba que estuvieron sesionando en El Oro. ¿Qué podemos esperar de la Asamblea en los próximos meses, en las próximas semanas, al respecto de qué nuevos proyectos están, en qué proyectos de legislación están trabajando ahora? Bueno, primeramente yo creo que las visitas a las provincias son muy importantes, porque conocemos primero las problemáticas de cada una de ellas, ¿no es cierto? Estuvimos en Cuenca, estuvimos en El Oro, y ojalá que la Asamblea pueda ir a otras ciudades, porque es muy importante que además nuestros colegas asambleístas nos puedan exponer los problemas que existen en cada uno de estos territorios, conocer los temas de vialidad, por ejemplo, que son importantísimos. En nuestro caso de la SUAY, eso ha permitido también que el presidente de la República, en las visitas que hace también a los territorios junto con la Asamblea Nacional, ministros y demás, puedan atender temas que son realmente importantes. En nuestro caso, vías como la Cuenca Molleturo, que unen a la provincia de Guayas con Azuay. La cuenca gira un pasaje que es importantísima y es una vía que nunca ha sido atendida por un gobierno, en este caso que une a la provincia del Oro con Azuay. Son importantes para nosotros. Eso ocurre con las visitas de la Asamblea Nacional, es decir, hacemos un ejercicio para conocer en territorio nuestras preocupaciones y trasladarlas a nuestras acciones de fiscalización y legislación. Por otro lado, proyectos importantes, no solamente los 2 que se aprobaron en las últimas sesiones, que es la Ley Económica Urgente para el tema de la vivienda social, que lastimosamente tuvo el voto en contra de la Revolución Ciudadana. Eso tengo que dejar clarísimo. Yo le pedí al presidente de la Asamblea en mi intervención que al final se exhiban los nombres de las personas que se oponen a un proyecto de vivienda social. Después de que este rato has conseguido en el país créditos y tasas de interés al 2,99%, al 4,99%, tasas que no han existido jamás en la historia del Ecuador. Por lo general han sido siempre tasas más superiores al 10%, y hoy con esas tasas tener adquisición a una vivienda es darle la espalda al Ecuador por parte de la Revolución Ciudadana, votar en contra de estos proyectos. Y luego una reforma a la LOTUX, que es la ley que regula el ordenamiento territorial en el país, que básicamente contempla
que los proyectos habitacionales ya no se tienen que aprobar en un año, sino en 30 días. Entonces, oponerte a estas leyes ya es darle la espalda al país, sin duda alguna. ¿Qué viene para la Asamblea Nacional? Primero, tenemos un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Concretamente, tengo presentado un proyecto desde esta curul que tiene que ver con las apuestas deportivas, básicamente con la manipulación de resultados que han dado paso a sicariatos a nivel nacional, asesinatos de futbolistas, árbitros y demás, que me parece un tema que no se ha tocado en nuestra legislación y que es importante. Reforma a la ley de tránsito, ahí presentamos la ley delivery, que se unió a la ley de tránsito para regular el tema de las motocicletas en el país, sobre todo la circulación de 2 sujetos varones en moto, que es una moto que ha servido para causar gravísimos problemas, asesinatos, vacunas, extorsiones, que son 2 temas importantes, y luego la reforma al Código de la Función Judicial para la depuración de jueces, juezas, obviamente que no hacen bien su trabajo, no me refiero a todas y a todos, pero yo creo que esas son 3 regulaciones que, por ejemplo, se vienen en los próximos días dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta, quisiera irme a lo que acaba de mencionar hace poco, que es la ley de uso de suelo, una ley recientemente aprobada y que, bueno, ayer conversando con el gremio de arquitectos, pues dice puede ser perfectible, pero hay algo que les preocupa y es justamente la confusión tal vez, y aquí le consulto, porque ellos, dice, la superintendencia territorial, la que justamente es la que ejerce las funciones o tiene atribuciones para poder y hacer cumplir las normativas que están dentro de los GAT, se le ha dado atribuciones o se le ha dado capacidades que no corresponden. Por ejemplo, una de ellas que es la parte sancionadora, pero que puede derivar hasta en sanciones penales y otras dependiendo de los incumplimientos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Ustedes cuando hicieron o cuando pues realizaron esta normativa y el reforzamiento como tal, se dieron cuenta de tal vez esta, no quiero decir antominia, pero tal vez de esta posibilidad que podría generar dentro de los gremios que corresponden dentro de esta ley. A ver, yo creo que para tener una superintendencia, una entidad básicamente sin fondos, una entidad sin logística, una entidad que se ha convertido únicamente en un observatorio sin ninguna potestad o facultad, para eso era de eliminarla. Cuando encuentran una superintendencia en el marco legal, y no solamente en el Ecuador, sino en muchísimos países de Latinoamérica, es precisamente para resguardar el buen uso de los fondos públicos, la ejecución de la planificación y que no salten el Plan Nacional de Desarrollo. Es que cuando el país crece desordenadamente y cuando hay alcaldes, alcaldesas en este país, y tampoco me gusta generalizar porque hay unos que hacen muy buen trabajo, pero otros que en cambio por motivos políticos empiezan a desviar el orden dentro de las ciudades, empiezan a hacer calles, viviendas sin planificación, los únicos que perdemos somos los ecuatorianos porque se desordenan las ciudades. Y en ese sentido la superintendencia tiene que tener control, pues de lo contrario, ¿cómo precautelamos aquello? Pero sobre todo también se le da la facultad de asistencia, no se olviden de eso. Es decir, este rato los municipios pueden pedir asistencia a la superintendencia para ejecutar acciones con acompañamiento, si es que por obvias razones no conocen de planificación o de las reglas del COTAD y la LOTU. Recuerden que somos ya 222 cantones en este país, y por supuesto que ha habido un manejo desastroso de ciertas competencias. Asambleísta, déjeme que lo interrumpa un poquito para preguntarle a título personal. Estas son mis preocupaciones. Siento yo que hay un deseo de control sobre los gobiernos seccionales, quitándole sus autonomías. Está bien el compartir, el asesorar, pero siempre está de por medio la posibilidad de sancionar, incluso de sacarlos del cargo. Y viene uno un poco el contraste. Los gobiernos, como usted dice, autónomos, descentralizados, algunos han sido desastrosos y han puesto en riesgo la vida de las personas, permitiéndoles construir donde no se debe. En Quito se ve, en Quebradas. Pero uno dice, ¿cómo asume tanta competencia el gobierno central cuando no termina de poner en orden las competencias que tiene como prioridad? Entonces, yo tengo esta sensación de que hay un deseo de que pierdan las autonomías y que tener un gobierno central controlándola absolutamente todo. Bueno, no. Primero, no se olvide que la superintendencia ya existía, sí, pertenece a otra función del Estado, ¿no?
y hay que decirlo, la superintendencia no ha tenido la capacidad ni el presupuesto para hacerse control en este país. La reforma a la Lotus lo que hace es permitirle tener también presupuesto y logística a una entidad que no hacía mayor cosa en el país. Es decir, ya que tenemos una superintendencia creada hace más de una década en este país, hay que darle el presupuesto, hay que darle las capacidades y las funciones y los roles para que puedan hacer su trabajo. Meterse en la autonomía ni de lejos. De hecho, no se ha tocado absolutamente nada de lo que tiene que ver con competencias de vivienda social, por ejemplo. Los GAT pueden hacer desarrollos de vivienda social. El problema es que hoy tenemos gobiernos autónomos descentralizados, y ustedes lo saben, seguramente conocerán algunos, por ejemplo, el alcalde de Machala, que ha vivido de hacer conciertos y carteleras mejores que las de top shows en el país, cuando el día de mañana tienes vías, tienes veredas, sistemas de alcantarillado, que claro, no dan votos, porque probablemente un sistema de alcantarillado primero no se lo ve, no da votos, en cambio el circo sí da votos. Entonces la superintendencia es importante siempre que evidentemente respete las autonomías, pero también controle los abusos. Los alcaldes que hacen bien su trabajo lo seguirán haciendo y no tendrán jamás ningún problema. Ustedes no han visto este momento algunos municipios o prefecturas que estén involucradas en casos de corrupción, y mucho menos. Otros sí, lamentablemente, porque desvían los recursos, desvían sus actuaciones, se degeneran las administraciones y quieren hacer lo que les da la gana. El Ecuador tiene que entrar en algún momento de la historia en ordenarnos también, pues no. No puede ser posible que se llegue para usar fondos públicos en temas que no tienen nada que ver con nuestra satisfacción personal, familiar, dentro de los barrios, dentro de las familias, que son satisfacciones o servicios que hoy en día no tienen. Yo conozco gente, por ejemplo, en mi ciudad, que a 2 kilómetros no tiene todavía alcantarillado, vive con pozo séptico en su casa, pero tenemos carteleras brutales. Han llegado artistas internacionales que en un fin de semana son miles de dólares, $500,000, $1 millón, y lo que es peor, muchas veces a un solo contratista. En el caso de nosotros en Cuenca, ya 5 millones a un solo contratista en 3 años, es una locura. Entonces ya son cosas que no están bien. 18 indicios de responsabilidad penal para el alcalde en nuestra ciudad. Es terrible. Nunca se ha visto, pues, que alcalde ha tenido una situación de estos. Por ejemplo, por poner un caso, ustedes seguramente en la provincia del Guayas, en la provincia de Manabí, en la provincia del Oro, Los Ríos, verán otros casos, en las provincias de Pichincha y otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también aquello. Asambleísta, en este punto quiero tocar un tema sustancial, y me refiero tal vez a la delincuencia organizada y su incidencia en el desarrollo territorial nacional. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Desde este espacio muchas veces hemos dicho la necesidad de integrar una gran base de datos sobre el uso de suelo, sobre el valor de este suelo a nivel nacional, que además nutra instituciones de inteligencia financiera, al SRI, a otros, para poder hacer el cruce de información. Pero esta es una pregunta recurrente. Si la superintendencia emprende este y otros roles que usted ha señalado, entre otras cosas para sanear estas competencias, ¿qué garantías de seguridad tienen sus funcionarios? Y lo digo pues porque de alguna manera es el mismo problema que hoy se vive en ciertos gobiernos autónomos descentralizados. Tratan de luchar algunos alcaldes contra la corrupción enquistada en sus estructuras, algunos mandos medios, otras personas vinculadas directamente a redes de delincuencia organizada, pero la inseguridad a veces los lleva incluso a tragedias. Hemos tenido una epidemia ya hace unos 5 años de autoridades de elección popular o candidatos pues que han sido eliminados a la hora de terciar por estas dignidades. ¿Cómo se articula esta ley con el eje de seguridad económico que ustedes, el gobierno ha venido planteando? Bueno, no nos olvidemos que la GAFI en algún momento ha recomendado a todos los países que a través de sus unidades de análisis financiero, en nuestro caso la UAFE, haga ejercicios y planteamientos y disponga de las herramientas para poder hacer el control del lavado de activos, del blanqueo de capitales y otro tipo de circunstancias que se han dado, sobre todo en ciertos, yo diría, en ciertos grupos organizados que trabajan en estructuras administrativas, políticas, públicas y también en la parte privada. De tal manera que el ejercicio de tener un catastro que obviamente contenga todos los bienes del país va a permitir revisar además cuántos de ellos se están haciendo de forma correcta y cuáles de forma incorrecta dentro de los ciertos municipios, porque este catastro centralizado es importante para que no se vaya de las manos todo lo que
ustedes seguramente escucharán dentro de las áreas o departamentos de avalúos y catastros, dentro de las áreas de control municipal, en donde lamentablemente se ha visto alteraciones hasta de claves catastrales, incrementos desmedidos de avalúos y cosas por el estilo, que utilizan muchas veces estos departamentos de los municipios, ciertamente a ratos, no necesariamente las cabezas, pero sí mandos medios que han venido lucrando esta actividad. Y ahí viene un poco la pregunta. La idea entonces es que la SOT entre a generar auditoría en este sentido y tenga garras para poderlo enderezar, ¿verdad? Totalmente, y esto viene de la mano de una ley que aprobamos el año pasado, que es el fortalecimiento de la UAFE, y que ha dado resultados importantes. Hoy en día tenemos un sistema centralizado e interconectado entre SRI, SERCOP, UAFE, que permite detectar con mayor, y obviamente con análisis de patrones atípicos, con inteligencia artificial, que nos permiten tener un mayor control como gobierno, ¿no es cierto?, en este caso, de los movimientos inusuales o atípicos en ciertas actividades y en ciertas contrataciones. Entonces, por ahí también es un factor positivo que se suma a una cooperación internacional y tecnológica con algunos países que se han abierto no solo con el Ecuador, sino con algunos otros países que estamos interesados en conseguir mejores días para, obviamente, sacar a toda esta gente que durante años caló dentro de estructuras políticas y administrativas, haciendo el juego a la narcodelincuencia, al crimen organizado. Asambleísta, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Tenga usted un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, también que tengan un lindo día, y ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias por habernos acompañado. RTP